Es momento de conversar con Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, la FUJUDE, y también autor del libro De Hitler a Milei, curiosidades de mentes criminales, ¿no? Impresionante. Carlos, buenos días, muchas gracias por atendernos. Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, aquí en Radio Lateral, en Misiones. ¿Cómo está? Hola, buen día, un gusto para mí. Bueno, igualmente, bueno, con muchas ganas de poder conversar, escuchar su palabra. Bueno, algunos temas que queremos conocer, de qué se trata esta amenaza que estamos escuchando, que está resonando, que la Corte Suprema de Justicia podría pronunciarse, complicando aún más o terminando de complicar una situación generada a partir de una persecución judicial conocida como guerra jurídica o lawfare contra Cristina. Y en otro aspecto, hablar de un hecho histórico producido en México, que fue la celebración de las elecciones para elegir funcionarios del Poder Judicial en ese país. Bueno, en el caso del lawfare, de la persecución judicial o la guerra judicial, como se la llama, lo que está por suceder es uno de los tramos importantes o finales de ese camino, que es el objetivo era la persecución y condena a Cristina Fernández de Kirchner, y están por concretarlo ya con sentencia definitiva, que sería eventualmente el fallo de la Corte. Y bueno, es un momento muy especial del país, cuando en un país se puede procesar a una persona, continuar ese proceso y luego condenarla sin que siquiera haya hecho nada. Eso es un síntoma muy, pero muy peligroso. Y es lo que está sucediendo claramente, ¿no? Esa causa en particular y otras que se han inventado en su momento son inequívocas, son parte de una persecución brutal, criminal, que se está haciendo nada menos que del Poder Judicial. Claramente. No sé cómo anda del estómago, Carlos. Yo tengo un minutito de José Luis Espert, que invitado a uno de estos canales de la hegemonía, que estamos acostumbrados a escuchar permanentemente, tuvo palabras muy duras y que valió un tuit de su parte. ¿Podemos escuchar este extracto, este minutito? Sí, con gusto. A ver. Claro, es la justicia. Pero espera, Cristina es diputada, candidata a diputada en la provincia, no a nivel nacional. Por lo tanto, vos no la vas a enfrentar. Bueno, lamento no enfrentarla. Me encantaría enfrentarla, porque sería muy importante para las ideas de libertad que defendemos, los que estamos en la Libertad Avanza, que la cara de la derrota en octubre, la del 26 de octubre, la elección nacional, sea Cristina Kirchner. Pero, ante todo, para mí la justicia. Es una chorra maldita Cristina Kirchner. Es una muy mala persona. Es lo peor que le pasó en política a la Argentina. Ella y el kirchnerismo. Y el finado de su marido. Dos excrementos, te diría. Como persona, como todo. Por lo que han hecho con Argentina y con la provincia de Buenos Aires es un verdadero genocidio económico, sociocultural. Así que lamento no poder clavarle el último clavo del ataúd al kirchnerismo con Cristina adentro, pero la justicia está ante todo, así que ojalá que sea condenada ya, te diría, que no pueda competir, ¿no? Yo no lo puedo creer, Carlos, no lo había escuchado a partir del tuit que leí de usted, bueno, en Facebook, perdón, ajá. Sí, no, dígame. No, y me quedé absolutamente sorprendido, lo escuché esta mañana, no lo puedo creer. ¿Quién es para usted José Luis Espert? No, José Luis Espert es uno de los exponentes en el país de la extrema derecha actual, que es peligrosísima, que también está en distintos países del mundo y que en cada lugar tiene sus características. Lo que sucede es que esa derecha extrema, criminal, avanza en la medida en que se le permita. Y acá es un tema que todavía no se están animando los dirigentes a discutir, que es qué se le está permitiendo. Porque en el caso de Espert, y aclaro, Sergio, todavía el antecedente es Milei cuando era diputado, porque Espert es diputado hoy.
en su momento Milei fue diputado y también cometió una cantidad de hechos brutales, de amenazas y de muestras de una inhabilidad moral la inhabilidad moral está como causal de expulsión de la Cámara de Diputados. Cuando Milei tenía ese tipo de salidas que son claramente para expulsión y no lo han hecho, ni siquiera lo han cuestionado, era ya un anticipo de lo que podía pasar más adelante, y de hecho sucedió. Milei terminó presidente de la Nación y Espert diputado de la Nación. Hoy se le está permitiendo a Espert que amenace de esa manera, porque él además está diciendo mucho con esa grabación. Él está diciendo que lamenta no poder matarla, traducido. Uh-huh. Él es un hombre que está violando la normativa de la habilidad moral que se requiere para ser diputado, pero no va a haber seguramente ningún cuestionamiento en la Cámara que pida su expulsión, que ese es uno de los caminos para mostrar que la sociedad reacciona frente a esa derecha. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y lo que me llama la atención es que no se puede actuar en función, como usted bien lo está marcando, esperando que la dirigencia actúe en este tipo de casos, pero también cuenta las mayorías en el Congreso. Si se quisiera, por ejemplo, inhabilitarlo o sacarlo del Congreso, ¿no entramos en la discusión de votos ahí? No, bueno, ahí hay un error muy grave de análisis. Ajá. Cuando los propios diputados dejan de hacer lo correcto en función de que no le dan los números para más adelante concretar una votación. Eso es un error de sistema gravísimo. El sistema no es así, porque si tuviera que tener garantizado el resultado de la votación, se resolvería en un Congreso con computadoras, no con personas. Claro. Dan los números y lo expulsan. No es así. Uno tiene que hacer lo correcto porque corresponde. Si este hombre es un delincuente que lo que está diciendo viola la normativa del propio reglamento de la Cámara de Diputados y previamente la Constitución Nacional, que es la que habilita la expulsión precisamente por inhabilidad moral. Ahora, si no van a decir que este hombre tiene inhabilidad moral porque no saben si tiene los votos para echarlo, eso es un síntoma también de lo mal que está el país a nivel institucional. Está clarísimo. Esto va a continuar. Para entender, Carlos, lo que resta saber o el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, bueno, ya hubo una suerte de operativo, ¿no? Operativo clamor para reclamar a la justicia a la Corte Suprema que finalmente se pronuncie, y muchos medios, incluidos algunos que me sorprenden que salgan a hacer este mismo ruido, diciendo que ya esta semana. ¿Usted también tiene esta sensación de que se podría pronunciar la Corte antes de las elecciones provinciales en Buenos Aires? No, yo no tengo datos de que eso suceda. Tendría una lógica, porque toda esa persecución se concretaría con ese fallo final de la Corte Suprema y tendría mayor efecto si fuera antes de las elecciones de septiembre. Lo que pasa es que detrás de eso, incluso la sola posibilidad de que eso suceda, también nos está mostrando un estado de situación. Nos está mostrando que estamos en un momento en el cual en la Argentina a nivel judicial puede suceder cualquier cosa y no hay ningún tipo de respuesta institucional para frenarlo. En ningún sentido. Al presidente de la Nación le hemos pedido, por ejemplo, 7 veces pedido juicio político desde febrero de 2024 hasta la fecha. Ni siquiera se constituyó la comisión de juicio político en diputados, 1 año y medio después. Esto lo que está mostrando es una parálisis institucional en temas claves. En este caso sería el juicio político al presidente. Imagínense que a la Corte Suprema sería lo mismo, porque no hay ninguna posibilidad si no hay siquiera comisión de juicio político. Claro. Sí. Y una aclaración importante. Uh-huh. Esta brutalidad institucional que está sucediendo, el origen más cercano y la responsabilidad más cercana en el tiempo, en estas décadas, es de Mauricio Macri durante sus 4 años de gobierno. Ahí es donde se pergeña el lawfare, comienzan las persecuciones y precisamente a desarmarse los mecanismos de control.
que es lo que hoy Milei se encargó de pulverizar del todo. Hoy en la Argentina no funciona ningún mecanismo de control. Eso es un tema brutal, pero la falta de respuesta ante a esa brutalidad es tal vez la que más nos debería preocupar. Carlos, hace poquito, no sé si lo conoce o lo ha escuchado mencionar a Emanuel Rodríguez, Peroncho Delivery, un compañero peronista que hace humor, que hace monólogos, stand-up, estuvo visitándonos aquí en la provincia y en un momento, en un pasaje, yo tuve la desgracia de perderme esa charla, pero los compañeros me comentaban pasajes imperdibles y me decían, en un momento dijo, voy a volver a la Iglesia Católica, porque en algún momento decidí alejarme, romper con la Iglesia, y ahora decidí volver. Y todo el público quedó como esperando por qué razón. Y bueno, a partir de los dos intentos de disparo contra Cristina Fernández a menos de medio metro, a mí me da muestra que Dios existe. Por eso voy a volver a la Iglesia. No es por alguna razón ajena a eso. Y entrando en ese tema, las irregularidades en la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Fernández también son un escándalo en el país y pareciera que nadie tomara cuenta de esto. Yo creo que es parte de lo mismo, el encubrimiento en esa causa, encubrimiento judicial que comenzó minutos después del atentado. Ustedes recuerden que se extravían, entre comillas, los datos del celular de Sabac Montiel a pocas horas del atentado. Esto quiere decir, y todo lo que sucedió después confirma que acá hay un encubrimiento judicial brutal, también brutal, como todo lo que está sucediendo. No recuerdo un antecedente de encubrimiento tan evidente. Eso es lo que a mí me impresiona mucho, porque en general los encubrimientos tratan de ser disimulados para no ser descubiertos. Este es un encubrimiento que se hizo el primer día hasta hoy. Fíjense que lograron algo importantísimo, además de gravísimo. Lograron desarticular lo que estaba pasando hasta ese momento, que es Cristina Fernández de Kirchner saludando cuando se iba a trabajar y cuando volvía, ¿recuerdan ustedes? Esto era un contacto con la gente cotidiano. Y Carlos, eso fue en el pleno momento en el que estaba haciendo los alegatos Luciani, ¿no? Pidiendo la condena. Claro, pero en ese momento tan particular, el atentado lo que logró, fíjense que ni siquiera hizo falta que salieran las balas, porque el efecto fue que dejó de hacer eso Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. Bueno, entonces quiere decir que lograron el objetivo, que la investigación fue absolutamente encubierta hasta el día de hoy, de una manera que también es alarmante, porque es gravísimo el encubrimiento, pero cuando se hace de una manera tan evidente, también se está mostrando un mensaje a la ciudadanía. Esto se encubrió desde el Poder Judicial. Carlos, yo entiendo lo que dice cuando dice, ni siquiera hizo falta que saliera la bala. Ahora, el arma hay que decir que estaba cargada. Y que se le hizo... No, el arma, pero es obvio, el arma estaba cargada y podía haber salido la bala y hubiera sido una tragedia mayor, ¿correcto? Lo que yo estoy diciendo es que no habiendo salido la bala, el objetivo de interrumpir ese contacto cotidiano y de marcar un hito en la política argentina surtió se logró efecto. Igual. Surtió efecto. Claro, surtió efecto. Exacto. Carlos, en México, este domingo pasado se celebraron las elecciones donde los ciudadanos pudieron elegir a sus representantes en el Poder Judicial. Estoy escuchando eso y me escucho decirlo y me parece surgido de una novela fantástica, pero quizá me puedas confirmar que esto es real, que esto sucedió, que ahora México ha elegido representantes en el Poder Judicial. Claro, para México es una noticia maravillosa y no creo que sea posible trasladarla de manera directa a cada país, porque cada país tiene su propia realidad, y aclaro lo que quiero decir. En México se eligieron jueces por parte de un electorado que es el mismo que eligió a la presidenta Sheinbaum, ¿de acuerdo? Si eso lo trasladamos a la Argentina al día de hoy, los jueces los estarían eligiendo los votantes de Milei.
esto nos llevaría a tener en la Corte Suprema a Mariano Cunio Libarona o a Spagnuolo, el que el otro día dijo que la discapacidad es un problema de la familia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios mío. Sí. Entonces, yo estoy absolutamente a favor de la elección popular de jueces, lo estuve siempre y lo propuse hace mucho tiempo, pero siempre cuando las condiciones sociales lo permitan, es decir, cuando estemos en un momento del país donde el electorado, que nos puso a Milei de presidente, con una legitimidad de 24 horas, porque quiero aclarar, Milei es legítimamente presidente el 10 de diciembre cuando asume en el 2023. Cuando al día siguiente empieza a cometer delitos, su legitimidad desaparece, ¿se entiende? Esto es así en mi punto de vista. Y queda su legalidad, que pierde la legitimidad, pero queda su legalidad, lo acompaña. No, la legalidad, la formalidad de la legalidad es porque el inicio fue por elecciones populares, ¿de acuerdo? Ajá. Al día siguiente comienza a cometer delitos, infinitos, no estaríamos 3 días hablando de la lista de delitos que cometió, que no tienen ningún tipo de sanción por el momento y que le permiten negar medicamentos oncológicos, negar alimentos, etcétera, etcétera, que están causando enfermedad y muerte. Eso no solo afecta a la legitimidad, sino que afecta a la legalidad, porque la que hay es formal solamente, es una discusión que no se está dando precisamente porque el sistema o los integrantes del sistema no quieren afrontar la impotencia para frenar a este energúmeno. Carlos, en algún momento el poder o las oligarquías, como diría Evita Perón, querían el voto calificado para cuidarse de quienes seleccionaban a los representantes para asegurarse mayores privilegios. Aquel que se consideraba popular, inclusive dirigente y demás, estaba absolutamente en contra del voto calificado. Sin embargo, hoy el voto es universal, obligatorio, pero universal, amplio, e incluso ahora de los jóvenes de 16 pueden votar, y entró un Macri, y entró un Milei. Me hace acordar a esto que nos está planteando de la justicia. Si hoy fuéramos a elecciones, irían jueces del tenor de aquellos que eligieron a un Milei. Pero claro, porque el resultado es el resultado de la manipulación, que en el caso de Macri precisamente fue institucionalizada. Acuérdense que Macri gana las elecciones y luego contratar a Cambridge Analytica de Inglaterra, que es la empresa que manipula, se dedica en el mundo, se dedicaba, después fue disuelta, pero se dedicaba a manipular elecciones. Entonces conseguían un 2, un 3% de diferencia y ganaba una elección, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso precisamente de lo que está sucediendo ahora, esa manipulación hace que ese votante de 16 años que está recibiendo todos los días información falsa de parte de gente como el Gordo Dan o de otros espacios del fascismo, de Javier Milei y de La Libertad Avanza, termina siendo fraudulento, porque yo no sé si se va a poder, no se puede en un programa de radio desarrollar mucho, pero la realidad es que cuando un chico de 16 años que se lo desinforma adrede a través de los TikToks que ellos mismos generan, ahora están preparando un nuevo paca fascista, eso termina siendo fraudulento. Dios mío. Porque termina decidiendo hacia un lugar perjudicial para el propio votante, que es lo que ha sucedido claramente en las elecciones que llevaron a Milei a la presidencia. La actitud para mí, la principal dirigente política que tiene la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner, ante estas amenazas que resonaron los últimos días a través de editoriales, de importantes comunicadores de la hegemonía nacional, anunciaban que ya estaba la espada de Damocles a punto de caer. Sin embargo, ella en un programa de televisión decidió decir: sí, soy candidata. Esto es un juego, es decir, bueno, venía a buscarme si me querés condenar. Ahora da vos el paso. En política funciona así. Carlos, ¿cómo observa usted este escenario con el anuncio confirmando su candidatura de esta figura tan importante de la política y la Corte Suprema, que evidentemente está siendo presionada para que se pronuncie en pocos días más? No, yo creo que es una decisión, por supuesto, personal. Yo creo que es sumamente positiva, porque en ese caso permitiría o ayudaría muchísimo a un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires, lo cual es fundamental y de lo cual no dudo aparte. Ahora,
lo que termine sucediendo a partir del fallo de la Corte es lo que venimos conversando, es decir, es una muestra de lo que está pasando en el país. Ahora, afortunadamente, junto a Cristina Fernández de Kirchner, una dirigente indiscutible del país con una producción histórica inigualable, pero resulta que al lado hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene un potencial extraordinario y que afortunadamente está también al pie del cañón como para enfrentar todo lo que está sucediendo en el país. No nos olvidemos de eso, Sergio, porque me parece que las dos cosas son importantes. Sí, absolutamente. Dijo Cristina Fernández en esta entrevista que dio el lunes que pasó, en realidad yo, no sé si se dieron cuenta, estoy en libertad condicional. Está condicionada mi voluntad o viciada mi voluntad a partir de esta amenaza de condena definitiva. Por lo tanto, me considero en libertad condicional. Y pensaba casi en una situación espejo, ¿no? Donde tenemos en el frente político, en este próximo domingo vamos a celebrar elecciones legislativas en Misiones, y el frente que estamos apoyando como medio de comunicación, lleva a la primera candidata, Mónica Gurina, secretaria general de la CTA autónoma, también perseguida judicialmente con un juicio que se iniciará en octubre. De ser elegida diputada, recién debería asumir en diciembre, pero otra vez, en libertad condicional, aquellos dirigentes sindicales que luchan por salarios, evidentemente se replica este sistema para condicionar a aquellos que intentan confrontar al poder. Me imagino, Carlos, usted estará harto, ¿no?, de andar explicando este escenario que se cierne sobre todos los argentinos. No, ni que hablar, pero yo lo viví durante el gobierno de Mauricio Macri de manera personal. Por esa razón me tuve que jubilar, lo viví, lo conozco. Claro. Y es parte de eso, es el lawfare, que esa guerra jurídica es una forma criminal de condicionar la política, claramente, y no se le ha dado una respuesta mínima necesaria. Traduzco, en el gobierno de Alberto Fernández, cuando ya habíamos padecido los 4 años del lawfare de Mauricio Macri, estamos hablando una mafia instalada que hasta ahora está, es decir, es una mafia que se instala en el gobierno en aquella época de Macri, y luego se continúa en el fascismo de Javier Milei hoy, que por eso se están aliando, es una alianza mafiosa fascista que casi no tiene antecedentes en el país, en esa característica, ¿no es cierto? Y en el medio está el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo alguna idea de que esto estaba pasando, pero que no lo pudo o no quiso o no supo concretarlo durante su gobierno. Esto había que haberlo frenado durante el gobierno de Alberto Fernández. Él sabía y lo anunció y fracasó en ese sentido. Ese es un tema muy, pero muy importante a futuro. Es decir, el día que se recupere el Estado de Derecho real en la República Argentina, va a haber que hacer varias cosas. La primera es responsabilizar a los criminales que hoy están negando medicamentos y alimentos. ¿Está claro? Sí. A la gente que está haciendo tanto daño y cometiendo tanto crimen. Pero paralelamente analizar las razones por las cuales esa gente tiene hoy el espacio que tiene, por qué están ocupando la Casa Rosada y por qué siguen cometiendo delitos. La última, Carlos, agradeciéndole este tiempo tan valioso para nosotros. Reforma constitucional, llegado, y Dios nos ampare, ¿no?, un gobierno popular a partir de 2027. ¿Tiene que haber reforma constitucional? Sí, yo estoy absolutamente convencido, pero planteo lo mismo que con la elección popular de jueces, porque los constituyentes hay que elegirlos. Entonces, si el contexto va a ser que elijan constituyentes como Mariano Julio Libarona o Spagnolo o el Gordo Dan, entonces la Argentina no puede ir hacia una reforma constitucional. Si por el contrario el ámbito es el que está planteando usted, es decir, Carlos, un gobierno... Sí. Carlos, a medida que lo escucho, digo, cualquiera de extrema derecha o de derechita nomás que nos está escuchando ahora, y lo escucha a usted, dice, bueno, pero ¿qué quiere entrar a la cancha con el árbitro pitando a favor tuya también? ¿Las querés todas? ¿Querés que entren todos los candidatos que te garanticen tener una constitución? Y sí, de eso se trata, ¿no? Se trata de asegurarse de que haya un cambio profundo en la Constitución, si no, ¿para qué vamos a reformarla? Pero me imagino esas chicanas que después nos aparecen en las entrevistas, en los comentarios,
de sectores que no quieren ningún tipo de cambio, no quieren ni reforma constitucional, no quieren nada. Y también cuestionan el método o lo que usted estaba mencionando recién, asegurar las garantías como para que una reforma sea un saneamiento del Poder Judicial en la Argentina. Sí, con una aclaración. Esta nueva derecha, esta derecha fascista y nazi, porque tiene muchos ribetes tomados del régimen nazi, tiene una particularidad, que no es conservadora, porque el conservadurismo precisamente es el que mantiene las cosas como están. Esta gente no las está manteniendo como están, las está destruyendo. Es completamente distinto. Es una derecha revolucionaria para la destrucción, es un camino a la distopía. Eso es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, insisto, en ese tema sin precedentes en nuestro país, que es el que a su vez lo que hace es aplastar la posibilidad de reacción, porque no están reaccionando. No estoy hablando de los más débiles, el sector más débil de la sociedad, no estoy hablando de los niños o las personas con discapacidades, que además están siendo agredidas específicamente. Me estoy refiriendo a la dirigencia política. Y volvemos al comienzo, Sergio. Y frente a un energúmeno como José Luis Esper, no se pide su expulsión cuando se le obligó a irse a quien le besó el pecho a su pareja. Evidentemente hay un problema muy grave en el país que ya es absolutamente institucional. Yo tengo esperanza de que eso se corrija, de que haya reflexión y que efectivamente en el próximo gobierno, que será sin ninguna duda nacional y popular, estas cosas sean tenidas en cuenta. Sí, y me quedé con una frase que en algún momento que hemos podido charlar, tuvo una frase que me pareció muy clarificadora cuando nos explicaba que los jueces, los que están en el derecho, se preparan para un montón de áreas, un montón de situaciones variables inclusive, pero para el absurdo nunca se habían preparado, y es el escenario que tienen ahora. Claro, uno dice, bueno, a ver, metamos en un compartimento el absurdo que sería representado por una extrema derecha. El riesgo es tener gente que tiene que jugar de este lado y que también rocen el absurdo. No, aclaremos, tiene que ser claridad del campo que merece tener claridad, y bueno, que sigan jugando el absurdo Milei y compañía. Claro, bueno, pero eso tiene una explicación. Es lógico que la gente que nosotros llamamos nuestra entre comillas, estoy hablando todo el arco opositor, sí, progresista, sensible, sí, humano, sí, también tiene dificultades enormes, porque no son solo los jueces. Lo que yo planteaba es que ninguno de nosotros, de ninguna profesión, fue preparado para el absurdo, y mucho menos para el absurdo criminal que está planteando Javier Milei con toda la rufla que lo acompaña. Santiago Caputo está manejando un gobierno. Eso es lo que debería hacer que quienes no estamos preparados para el absurdo nos sentemos a conversar. Bueno, ¿cómo se hace? No es mi caso, pero sí desde la dirigencia. Se tiene que sentar a eso, y eso no lo están analizando. Presten atención, van a ver que no lo están analizando, porque Milei, nadie pidió que se fuera como diputado, y termino con un ejemplo. Cuando él votó en contra de la ayuda a bebés con cardiopatías congénitas, ¿recuerdan eso? Sí. Bueno, en ese momento él vota en contra, y después le preguntan en un programa de televisión por qué votó en contra. Imagínense, ¿no? De votar en contra de ayudar a bebés que se mueren por una cardiopatía que se podría evitar. Y él contestó, porque es un gasto para el Estado. Entonces yo en ese momento pensaba, está grabado, búsquenlo en internet. Sí. Yo pensaba, una Cámara de Diputados que no hubo una diputada o diputado que levantara la mano para decir, este hombre no tiene habilidad moral para ser diputado. Y no se planteó, no se discutió el tema, y hoy Milei es presidente de la Nación. A eso me refiero cuando hablo del absurdo. Dios mío. Carlos, ha sido un honor nuevamente tener la oportunidad de conversar con usted. Queremos mandarle un gran abrazo desde Radio Lateral, aquí en la provincia de Misiones. Igualmente para ustedes, abrazo grande. Hasta pronto. Carlos Rosansky conversando con nosotros en la mañana de Con Fundamento Criollo, ni más ni menos, ex juez de Cámara Federal, expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y autor de un libro muy, muy recomendable de Hitler a Milei, curiosidades
de mentes criminales.